Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestra edición de programa número 23. Hoy un conocido con nosotros aquí, el pastor Elis Rangel. Bienvenido, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Esperamos poder disfrutar de el último tema del trimestre, pastor. Ya estamos en la recta final. En la recta final de la recta final. Sí. El descanso supremo. Queremos enviar un saludo a todas las personas que nos ven, donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga. Y quiero saludar especialmente a una compañera de trabajo que ella dice que no la saludo, pastor. Pero vamos a enviarle un saludo personalizado aquí. Se llama ella Neferti Mendoza. Dios te bendiga, Neferti. Ella está viendo el programa en este momento. Neferti. Donde quiera que estés, Dios te guarde y te bendiga. Y esperemos también que puedas compartir el link con otros. Así como a ella, también les pedimos a ustedes que compartan el link. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Queremos recordar eso, dele a la campanita y así podamos disfrutar de cada programa nuevo. Y bueno, pastor, sin más preámbulo, queremos iniciar con una oración. Si nos puede dirigir. Muy bien, vamos entonces a orar en este momento para que sea Dios quien nos dirija y nos guíe en este día. Nuestro Padre y cariñoso Dios, estamos agradecidos de ti porque ya pues está terminando un trimestre más de este año y hemos aprendido lecciones importantes para nuestra vida espiritual, como lo es el descanso, Señor. Y en esta lección, el descanso supremo, pues estaremos abordando, Dios, los últimos acontecimientos finales de la historia de este mundo, que nos invitas también para tener descanso, no para perturbarnos por los eventos, sino más bien para descansar en ti, en la esperanza de que pronto todo acabará y todo será hecho nuevo. Así que ayúdanos, oh Dios, dependemos de ti, guíanos y permite que podamos ser sencillos, precisos y claros en cada intervención. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, el descanso supremo. Sí. El descanso o el concepto más bien que nosotros podemos tener del descanso en este mundo es muy corto, ¿no? El tiempo del descanso. Pero el concepto del descanso supremo que maneja la Biblia va mucho más allá de un simple tiempo determinado, ¿no? La Biblia habla de un descanso supremo y menciona que este descanso es eterno, es un descanso eterno en Cristo. Y aunque parezca contradictorio, pues nosotros, aunque vivimos en un mundo donde aparentemente, pastor, las tecnologías que existen hoy en día, el avance de la ciencia parecen hacerle quizás la vida un poco más cómoda al ser humano, pero sin embargo no haya descanso, ¿no? Este tema lo discutimos en el primer capítulo de este trimestre. Y el ser humano, a pesar de las mejoras de la ciencia, parece no hallar descanso, pastor. Sí, pareciera que en este momento se ha acelerado más, ¿no? El vivir sí, en una zozobra, en un tiempo donde no hay tiempo para nada. Y es recordar eso, ¿no? Recordar a cada televidente que estamos en ese gran conflicto, ¿no? Un gran conflicto entre el bien y el mal, como lo resalta la lección allí, donde si hemos estado en ese ambiente o en ese momento donde hay dos seres que te dicen lo bueno por un lado y hay otro ser que te dice lo malo por otro lado, como una especie de comiquita antiguamente, ¿no? Que veíamos, salía un ángel blanco y un ángel negro tratando de perturbar la paz, uno tratando de dar la tranquilidad o la solución, ¿no? para los problemas. En este conflicto que se cierne entre Cristo y Satanás, el diablo, el adversario, lo conseguimos allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, donde ocurrió esa gran batalla, ¿no? Dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Desde allí, en el cielo, fue el epicentro de la primera guerra en el universo, y desde ahí ahora sufrimos las consecuencias de la primera guerra, que aún no ha terminado.
Así es, llamada la guerra cósmica. La guerra cósmica, el Así gran es. conflicto de los siglos. Así es. Bueno, a pesar, pastor, de que esa batalla se inició allá y se trasladó a la tierra ahora, ¿no? Sí, Porque el ser humano, cada ser humano vive en una batalla diaria, pastor, muchas todos los veces, días. personal. Todos los días, cada instante. Dice por allá una escritora importantísima que murió en el siglo XX, dice que no hay batalla más grande que el ser humano haya librado que la batalla contra sí mismo. Sí. Y es la lucha más fuerte, ¿no? Sí, es la lucha el luchar más fuerte contra nosotros. Correcto. Entonces, y el campo de batalla Está en la mente. está en la mente, así es. Y Sí. bueno, vamos a discutir, pastor, lo que será el descanso supremo. descanso supremo que Cristo puede otorgarnos y solamente Él. No existe otra manera, Sí. no existe otra forma. Y bueno, vamos a ver el primer punto, una visión del fin, hablando acerca del profeta Juan en la isla de Patmos, ¿no, pastor? Sí. Él está allí en la isla de Patmos y es bueno mencionar, pastor, algunas características importantes de esa isla, ¿no? Sí, claro, la isla de Patmos era una cárcel, ¿no? Una cárcel parecida a la de Alcatraz, la película de Alcatraz, donde nadie podía salir, donde nadie podía escapar. Y allí pues llevaban a los cristianos que se oponían al gobierno de Domiciano, ¿no? El emperador Domiciano, eran encarcelados allí, los más altos criminales de aquel entonces. Pero entre estos altos criminales pues también metían allí a los cristianos, que eran considerados como los brujos, como los más altos formadores o de comparsas de llevar la contraria al gobierno, ¿no? Por decir algo. Ellos hacían alboroto en las calles, en los pueblos, y entonces eso no le convenía al emperador y eran llevados a esta mazmorra, allí donde pasaban años hasta el momento de morir. Se olvidaban de que tenían familia, entraban en una crisis bastante importante que nosotros debemos enfatizar, porque Una crisis emocional. sí, emocional, psicológica, social, porque estar allí preso y trabajar en un arduo trabajo donde era especie de minas, ¿no? Dice la historia que la isla de Patmos era una especie de mina de picar piedras para de cantería y llevarlas para hacer edificios y eso del entonces. Y allí se sometían como esclavos los cristianos por la palabra de Dios, como lo dice allí Juan en el libro de Apocalipsis. Así es, pastor. Bueno, es interesante notar que este profeta, según lo que relata el folleto, ¿no? O hay personas que dicen que tenía más o menos 70, 80 años, el folleto menciona 90. Sea la edad que sea, pues ya Juan estaba envejecido, tenía una edad avanzada, ya no podía ni con su alma, ¿no, pastor? Diría Sí. uno por allí. Y al ser humano le aterra algo, ¿no, pastor? Le aterra la soledad, ¿sí? Me imagino a Juan hecho prisionero en esta isla, quizás tropezándose con un preso de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, metido con los peores criminales Sí. de la época. Y bueno, valga decir, para profundizar el punto que mencionó hace un momento, para Roma era digno de muerte cuando alguien se levantaba en rebelión y era acusado de sedición. La sedición era un pecado capital, Terrible. ¿sí? Para los romanos. O sea, ya eras digno de muerte si tú te levantabas y hacías una revuelta. Y no los Porque adorabas. no. Si no los adorabas a ellos. Entonces, bueno, Juan fue considerado así. A Juan se le metió allá. Y él mismo lo dice, ¿no? Allí en Apocalipsis, que estaba en la isla de Patmos Por causa. de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto es importante, queridos, porque el tiempo del fin también marcará la pauta en situaciones muy similares. Correcto. ¿No? La palabra de Dios siempre va a ser como esa piedra de toque que va a despertar
la persecución, ¿no? Y el testimonio de Jesucristo, porque Él es quien comenzó todo esto, ¿no? Quien comenzó, y Él será el instigador de toda maldad para el mundo. Pero para nosotros pues va a ser la salvación en ese oportuno momento cuando se desate esto, porque todo volverá otra vez a ocurrir. La persecución volverá a llegar, no será llevado a una isla como Patmos, pero ya en nuestro tiempo estamos viviendo cárceles, ¿no? Cárceles, bueno, pudiéramos decir, hace poco pues hablábamos también por este canal, algunos vieron que vivimos un tiempo, ¿no? Hasta ahorita que ya está flexible lo de la pandemia, pero vivimos en la cárcel más superpoblada del mundo, ¿no? Se sacó esa frase porque todos estábamos encerrados. Y mi querido amigo que estás viendo, mi querido hermano, usted sabe la soledad que usted pasó en su casa, lo terrible que fue, aun cuando lo tenías o no lo tenías el virus, encerrarse allí en 4 paredes sin poder sacar la cabeza, porque Pastor, y un paréntesis acá para reforzar la idea. La casa es más cómodo sí, que tenías estar todo detrás de las rejas, ¿no? Y estar literalmente en una isla, ¿no? Entonces este preámbulo que estamos viviendo nosotros, que no es nada parecido a lo que le ocurrió a Juan ni lo que le ocurrirá a la humanidad al final, a los cristianos, pero sí nos hace reflexionar por lo menos este momento. Si estuvimos en esta cárcel, ¿verdad?, de la más superpoblada del mundo, donde nadie podía escaparse tampoco, entonces debemos reflexionar que es un pálido reflejo de los acontecimientos que van a sobrevenir, porque será angustioso, dice la Biblia. Ahora vamos pastor, a ver más adelante. Está bien. No se lo pierdan. Así que, pastor, aquí hay una primera pregunta para debatir. Atención, televidentes, si ustedes pueden responder, compartan el chat con nosotros, hagan preguntas, mencionen cualquier idea que ustedes puedan tener acerca de la lección. Pastor dice, ¿por qué debe reconfortarnos la visión que Cristo le mostró a Juan? La visión que tuvo en la isla de Patmos. Bueno, esta visión en el capítulo 1, precisamente los versículos del 11 en adelante del capítulo 1, nos muestra, le mostró a Juan como la salvedad en su momento. Y que a nosotros, al leer este episodio con Juan, ¿cómo nos puede reconfortar a nosotros? Bueno, llenarnos de esperanza en medio del caos, ¿no? En medio de la crisis de este mundo. Precisamente, ¿por qué? Porque la magnificencia de Dios es la que necesitamos nosotros para comprender quién es ese Dios. Juan no se le mostró otra cosa sino la presencia inmaculada del Rey Santo, de Jesús. Su rostro como el sol, dice allí, sus pies como de bronce pulido, su rostro brillaba como el sol y sus ojos eran como llama de fuego. Una vislumbre de la gloria de Dios. Con la gloria de Dios que tuvo Juan, pues eso ya él destinado, decir su muerte ya en pocos días, era como para levantarle el ánimo y seguir viviendo por una eternidad al estar en esa gloria, ¿no? Y poder decir en su última carta de amor al mundo de que hay esperanza, ¿no? De que hay esperanza en medio de la circunstancia en que él se encontraba, como era la isla de Patmos, y en medio de la circunstancia en que nos encontramos nosotros y que nos encontraremos más adelante, que nosotros tenemos esa esperanza de la aparición de Cristo como ese Rey Santo que viene con poder y gloria. Amén, así es. Esa es la misma imagen, solo que el discípulo amado recibe esa visión para poder recibir fuerzas en aquel momento de angustia. Así es. Bueno, en determinados momentos de angustia, como Juan se encontraba Juan en aquella isla, pastor, es interesante ver cómo Jesús interviene allí. ¿Sí? Él siempre en la hora, pastor, nunca, ¿cómo es que dice la frase? No la recuerdo, ¿no? Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. ¿Sí? O sea, esa parte de la noche, cuando está a punto de amanecer, es la parte más oscura de la noche, hay, ¿no? Un momento en que las tinieblas son espesas. Ese momento lo vivió Juan. Sí. Donde la noche era más oscura para él, donde ya no había esperanza alguna de tener libertad, donde ya él esperaba solamente la muerte,
Jesús interviene, ¿sí? Como Jesús puede intervenir en cualquier momento difícil de nuestra vida, en la hora más oscura de nuestra noche, Jesús está allí presto para intervenir, pastor. Es allí en el momento de la prueba. Porque es majestuoso, es interesante. Y siempre va a ser así, ¿no? Va a venir la oscuridad y luego vendrá el día. Así es. Primero vendrá la lluvia y luego vendrá la calma. La calma. Vendrá la tempestad y la calma. Y debemos tener esa seguridad de que Jesús, en el momento más crucial de nuestra vida, Él va a aparecer para auxiliarnos. Él va a aparecer para darnos una visión. Y esa visión no necesariamente va a ser ver a Cristo como el sol ni nada de eso. Jesús te puede dar una visión a través del intelecto, a través de una palabra, a través de un video, a través de una predicación, a través de una canción, a través de una oración. Dios te va a mostrar esa visión para que tú agarres ánimo por el resto de tus días, para que tú agarres potencia para enfrentar lo que viene. Así es, pastor. Bueno, desde ese punto de vista, eso nos puede reconfortar a nosotros, ¿no? Juan tuvo una visión literal, ¿no? Él la vivió. De hecho, él la escribió, ¿no? Él escribió lo que vio. El Señor lo envió a eso. Esta visión también es para nosotros. En blanco y negro, así, pero también es para nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar por fe en que cuando nuestras vidas están azotadas por los momentos difíciles y complicados, pues el Señor puede intervenir para nuestro bienestar y para reconfortar los corazones dolientes. Bueno, pastor, pasemos al siguiente punto. Se habla de una cuenta regresiva, pastor, ¿no? Estamos viviendo una cuenta regresiva según lo que presenta ya el reloj profético, ¿no? El reloj del fin de la historia de la humanidad. Mateo 24 es interesante porque narra algunos acontecimientos interesantes, y esos acontecimientos, pastor, vinieron a causa de una pregunta que los apóstoles les hicieron. Bueno, les hicieron dos preguntas, ¿no? Porque el Señor, ellos les mostraban los muros del templo, sí, y el Señor les dijo, ustedes ven estos muros, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso a ellos les martirizó el pensamiento, que Jesús hablara de esa forma y de esa manera. Y ellos se atrevieron a preguntarle. Ajá. Y qué interesante que esa pregunta no solamente la han hecho los discípulos, ¿no? Hay otros personajes bíblicos que también la han hecho. ¿Cuándo irá a suceder esto? ¿Cuándo pasará esto? Y yo creo que no es descartar, ¿no?, la posibilidad de que Dios siempre ha mostrado los tiempos con lujos de detalles, ¿no? Pero en este caso, cuando los discípulos se acercan con esa ansiedad de preguntar cuándo será el día en que ocurran estas cosas, y Jesús empieza a pasarle ese panorama profético o escatológico de los últimos tiempos, ellos reciben la capacitación, porque fue una capacitación de los tiempos finales, y cada personaje ha querido saber cuándo será, cuándo se terminará el tiempo. Usted coloca en YouTube, coloca en las redes sociales acerca de los tiempos en que vivimos y te aparecen cantidades de videos señalando tiempos, colocando fechas, colocando determinaciones, profecías con lujos de tiempo. Pero Jesús fue muy claro, ¿no?, al presentar el panorama profético, como lo vamos a ver aquí. Y es importante, mi querido oyente y televidente, que nosotros resaltemos esta respuesta de Jesús, ¿no? Porque la primera respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos está en el versículo 4 del capítulo 24. Dice: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea que esa frase que no comenzó, habrán grandes terremotos, lo dijo después. Inundaciones, guerras, rumores, sí, lo dijo, al ratico lo dijo. Pero la primera señal, y que debemos resaltar, es que Jesús les señaló a ellos que vendrían muchos en mi nombre y que los engañarían. Dice, mirad que nadie os engañe. Y esto se está cumpliendo, se ha cumplido de una manera muy acelerada en nuestro tiempo. Así es, pastor. Bueno, hay una pregunta por aquí para debatir el punto. Dice, ¿por qué Cristo le dio a los apóstoles una descripción de los acontecimientos del tiempo del fin? ¿Y cuál es nuestra función mientras ese fin llega? Ok, esa descripción que Jesús le da a los discípulos
es porque es un panorama nítido y pálido también a la vez de lo que sucederá al final de los tiempos. Lo que ocurrió en este episodio de la palabra de Dios en el capítulo 24 de San Mateo es como el reflejo de lo que está a punto de acontecer, y Jesús se lo presenta para que sea el tema de estudio de ahora en adelante de ellos, y tengan esa certeza de hablarle a la gente que en medio de estas cosas todavía Cristo va a venir en remisión de nosotros. Claro, pastor, imagino que se refiere más o menos a los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén del año 70, ¿no? Esa destrucción fue catastrófica. Sí. Según Flavio Josefo menciona que la destrucción de la ciudad fue tan atroz, queridos hermanos, tan atroz, y los momentos que vivieron las personas afectadas que estaban dentro allí, luego de esa guerra, él menciona y relata que los hijos le quitaban de la boca el pan a sus padres, sí, y se iban a las manos por un pedacito de pan, ¿no? Esos fueron las consecuencias de esa invasión, de esa guerra que mencionó Jesús allí en el capítulo 24 de Mateo. También los padres que perdían a sus hijos a causa de la guerra y a causa del hambre, ellos hervían a los niños. Los hervían y se los comían. Y se los comían, ¿no? O sea, hay acontecimientos atroces aquí que son un pálido reflejo, así como lo menciona el pastor, del futuro, de los acontecimientos finales, ¿verdad? Momentos antes de que la venida de Cristo pueda venga. Bueno, el Señor mencionó allí la historia tiene que volver a repetirse. Un ciclo. Y tal como sucedió en esta descripción de Jesús, volverá a ocurrir. En el caso de que la gente tenía tanta hambre, ¿no? Que ellos podían roer, los soldados. Hay una descripción en El Deseado de toda la gente, el libro escrito por el Ellen White. Dice que ellos roían literalmente, o roñían, de verdad, o se comían o pellizcaban los cueros de sus sandalias y de sus cinturones. Es más, hay una descripción extrabíblica de Flavio Josefo, que es un padre de la historia bíblica también. Él relata y él dice que colocaban en sus lenguas toda la noche un pedazo de ese cuero, de la sandalia o de cualquier cinturón de cuero, para que se pudiese ablandar y comérselo al otro día, para poder ellos tragar eso, ¿no? Tan duro que era templado ese cuero, pero que eran lo único que podía darles a ellos nutrición o lo que era proteína para su cuerpo, para poder seguir en esa gran batalla que ocurrió en la destrucción en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. Y Jesús, pues de una manera pintoresca le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es, pastor. Bueno, ahí no había piedad entre hermanos incluso. ¿Ves? Bueno, ya eso hoy en día se ve. No hay piedad, sí. Ya no hay piedad. Ahí se cumple lo que pasó en el principio. Soy yo guarda de mi hermano. Así con Caín y Abel. Así es. Y bueno, hay un versículo por allá en Proverbios 3:5, dice lo siguiente, ¿no? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto lo menciono, pastor, en el sentido de que nosotros en determinados momentos parecemos ser sabios, ¿no? Parecemos ser demasiado sabios, y realmente no es así, no es así. Los tiempos, queridos, en los cuales nosotros vivimos deben ser tiempos de piedad, ¿no, pastor? Sí. Tiempos en los que nosotros necesitamos tender la mano al necesitado, compartir el pan con aquellos que lo necesitan, porque es precisamente lo que narra el Señor por allá en Mateo 25, ¿no? Sí, bueno, después de que es el juicio de las naciones. Correcto. Mucha gente, pues allí el Señor le va a pedir cuenta, no por cosas de la ley, ¿no? Por cosas que violaron de la ley, sino por cosas lícitas. Cosas que eran lícitas, por ejemplo, alimentar a alguien. O sea, ¿por qué se perdió a alguien por no alimentar? Y ahí es donde está el pecado de omisión, donde uno peca, cuando uno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer el bien pero no lo hace,
pues es pecado. Entonces, este juicio de las naciones, Jesús hace juicio de las naciones por cosas que son lícitas, pero que no están en el panel de la ley de Dios. Si lo dijéramos así de manera tácita o visible, sino que están intrínsecas allí, y por eso, por no hacer el bien que teníamos que hacer, pues finalmente muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre alabamos, y en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor va a decir: pero yo nunca los conocí. ¿Por qué nunca nos conoció el Señor? Porque bueno, las motivaciones estaban equivocadas y creíamos que esas cosas ilícitas no nos podían achacar en nuestra salvación. Así es, pastor. Bueno, pasando al siguiente punto, el capítulo 24 del libro de Mateo da claras señales de su segunda venida, ¿no, pastor? Y en Apocalipsis 14, ahí hablando del mensaje de los tres ángeles, sí. Apocalipsis 14, del 6 al 12, hay un mensaje de urgencia que el Señor le muestra al profeta Juan, el punto inicial, ¿no? Recuerda, hablando de Juan, hay un mensaje con un sentido urgente que hay que dar, sí. ¿no? Y ahora, pastor, ¿por qué es urgente ese mensaje? Es urgente por lo mismo que dice la Biblia, ¿no? O sea, en ese mensaje el sentido de urgencia es porque quien lo está dando se refiere a un mensajero que va a la velocidad de la luz. ¿Por qué digo a la velocidad de la luz? Bueno, porque dice que es un ángel que va volando. Dice: y oí una voz en medio de los... el capítulo 14, perdón. Estaba en el capítulo 6, perdón. Capítulo Entonces, 14, 6, dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, la urgencia es que es un ángel que va a la velocidad. Y sabemos que los ángeles no van suavecito, van es volando, van es rápido, ellos hacen teletransportación y todo. Entonces, la urgencia de este mensaje, que está enmarcado en los fin de los tiempos, que es la verdad, nosotros denominamos este mensaje como la verdad actual, como la verdad presente. Ese mensaje debe ser predicado rápidamente, y es donde estamos viendo el cumplimiento también, ¿no?, de este mensaje que Dios le ha dado a su pueblo, de predicarlo velozmente. Y creemos que está siendo predicado velozmente a través ahora de las redes sociales, de los medios masivos del internet. Creemos que este mensaje está yendo rápidamente, pero que aún la urgencia ni siquiera es por los medios en que tenemos para hacerlo, sino del mensajero que tiene que hacerlo y mover ese equipo para poder llegar a donde nadie puede llegar. Pastor, es interesante que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo. Y ahora viene la escala, después de estas palabras, la escala a la que este mensaje se predica. A toda nación, abarca todo. Y que es escala internacional, mundial. Es como la segunda amonestación de misión que Jesús le dio a los discípulos, porque en Mateo 28 Jesús le dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda tribu, nación y pueblo. Ahora vuelve a decirlo, pero con el mensaje que hay que dar. Ya sabemos que tenemos que llegar a ese mundo, ¿verdad? Ir por todo el mundo, en todos los territorios del mundo, y dar el mensaje, que sería ese mensaje que está enmarcado en el mensaje de los tres ángeles, que la urgencia es predicar el evangelio eterno. Y muy importante en esto, ¿no?, predicar el evangelio eterno, porque el evangelio eterno es el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Bueno, ¿dónde conseguimos el testimonio de Jesús? Usted va allí a San Mateo, a San Marcos, San Lucas y San Juan, y conseguimos una tesis del testimonio de lo que vino Jesús a hacer en la peregrinación de este mundo, o lo que se llama en el mundo teológico, para los que les gusta escuchar esas palabras, en el mundo soteriológico de la vida de Jesús. No hay otra mejor descripción que los 4 evangelios para predicar el evangelio eterno, que tiene una gran significancia en la vida emocional, en la vida social y histórica de cada ser humano. Así es, pastor. Y bueno, para pasar
rápidamente al siguiente punto, pastor, porque el tiempo apremia. Hablamos ahora de un punto importante, dice que en paz descanse, ¿no? Es interesante, pastor, considerar algo. ¿Sabes qué, Jorge? Quisiéramos, como para nuestros televidentes, antes de pasar ese punto, porque aunque ese punto también está entre el mensaje de los 3 ángeles, pero para que usted tenga un panorama así sencillito, práctico, de este mensaje, ¿no? Predicar el evangelio eterno de Jesús. Y como dice allí, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Eclesiastés dice que el temor de Jehová es guardar sus mandamientos, ¿no? El temor de Jehová. Entonces el evangelio está enmarcado en ese temor de Dios, que es respetarlo a él en sus 10 mandamientos. Y dice ahora: porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese juicio comenzó y tiene su fecha y todo. Desde 1844 comienza el juicio investigador en el cielo, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y se da este mensaje de proclamación al mundo, de predicación, de amonestación, de decirle a la gente que Jesús está allí en el santuario. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero él dice: hay que dar un segundo mensaje, y es decirle a la gente que están confundidas, porque este mundo se ha llenado de la ira y del vino del furor de su fornicación de Babilonia. Están confundidos. Y darle un tercer mensaje, que es definitivamente: o adoras a Dios o adoras a la bestia. O adoras a Dios en el día verdadero o adoras a la bestia. Esos son los 3 mensajes. Y luego le recuerda en su última amonestación, con una bienaventuranza que dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Y es lo que vamos a ver ahorita en esta, porque dice: sí descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. En paz descanse. Así es, pastor. Bueno, entrelazando un punto con el otro de manera interesante aquí, nosotros debemos considerar algo, ¿no, pastor? Miren, y a ustedes televidentes, nosotros vivimos en este mundo, pero aún quedan en nosotros rastros y pizcas de la eternidad que Dios colocó originalmente en el ser humano. De la imagen de Dios. Mire, piense por un momento en esto. La naturaleza del ser humano es morir. Esa es la parte que nos toca aquí en este mundo. Mientras vivamos en este mundo, el ser humano tiene que morir. Y es parte de la misericordia que Dios le extiende al ser humano. Imaginemos que tuviéramos que vivir siempre con este pecado. Eternamente. No, eso es inconcebible. Ahora, inconcebible, y sabe que la mayoría de creencias en el mundo nos presentan una doctrina así, ¿no? De que vamos a vivir con el pecado todo el tiempo, con la eternidad. Es correcto. Por las malas doctrinas que hay, ¿no? Así es. Entonces es una forma errónea de enseñar lo que la Biblia no dice, ¿no? Correcto. Ahora, fíjense algo. Usted piensa que en algún momento va a morir o va a perecer, y esa idea le aterra. Es algo natural, pastor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha colocado en nosotros la idea, o una pizca por lo menos ha quedado en nosotros de la eternidad. Usted quiere, mire, a cualquiera que se le pregunte, ¿usted quiere vivir para siempre? Sí, yo quiero vivir. Claro, pero resulta que la vida eterna no es parte de nuestra naturaleza en este mundo. No lo es, pastor. Lo será en el mundo venidero. Eso es otra cosa, ¿no? Pero en este mundo, mientras estemos en este mundo, el ser humano tiene que ir al descanso en algún momento. ¿Ok? Entonces, es allí donde nosotros debemos considerar que no somos ciudadanos de este mundo. Así como lo dijo Pablo, nosotros somos peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Está en el reino de los cielos. Y eso es un punto interesante e importante destacar. ¿Ve? Porque nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está allá. ¿Ve? Y en algún momento pues Cristo nos vendrá a buscar. Así es. Ahora, pastor, dice una pregunta por acá para debatir. Dice: ¿por qué para los que creen en el Evangelio la muerte es algo trivial? ¿Por qué para los que creen en el Evangelio la muerte es algo trivial? Sí, claro, porque Jesús dio varios ejemplos cuando él peregrinó el Evangelio eterno, ¿no? En el caso de la resurrección de Lázaro, él le dijo: Lázaro no está muerto, él está durmiendo. Lo puso como algo de la vida cotidiana, algo trivial. Así es. En el caso de la niña de Jairo también, tranquilos, llegó Jesús, ella está durmiendo. Hubo vida. Y hubo vida. O sea, es un momento
la muerte, a veces la muerte puede ser la mejor oportunidad de nuestra vida, porque más bien es un beneficio, dijo Pablo, porque el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Bueno, por varias razones, familia, porque si nosotros morimos en Cristo y estamos ahorita salvos en Él, pues ya al morir ya caducas de pecar, ya no corres riesgo de perderte. El problema es que si tú corres el riesgo de seguir, si tú sigues viviendo, vas a correr el riesgo de poder fallarle al Señor, y entonces que puedas morir fallándole al Señor, y ahí sí está grave la situación, que tú mueras y no tengas oportunidad de salvación. Pero si tú mueres, vas a descansar. Así es. Y vas a descansar en el Señor, porque pronto vendrá la mañana de oro, mañana del sol de justicia. Pastor, de hecho, aquí hay un texto que quiero compartir también con la audiencia en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, capítulo 11, versículos 13 al 16, dice, Hebreos 11, del 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿no? Lo que hablamos ahorita, sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y una patria mejor, valga decir. Dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, un lugar. Y hacemos mención al capítulo 14 del libro de Juan. Sí, ¿Ve? Dice: que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y mire como lo describe este capítulo 11, ¿no? El versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había sin recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierras prometidas, en tierras ajenas, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante es donde dice que la saludaban. ¿Por qué la saludaban? Porque su esperanza no estaba en lo que veían, sino en lo que estaba en la visión. La visión que se traslada por encima de la atmósfera nuestra. La visión siempre va a ser así. Una visión debe abarcar toda la trivialidad de este mundo. Así es, a través de la fe, ¿no? Por eso es que nuestra visión, ¿cuál es? Que cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de los cielos. Esa es la visión de esta iglesia. Así es, pastor. Bueno, y menciono por acá un versículo también importante que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque, pastor, hay mucha gente que pierde a sus familiares y queda sin esperanza. Sí. Se siente solitario en este mundo, ¿no? Y para ustedes leo este versículo aquí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, lo dice Pablo allí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Entonces les invito a leer los versículos que siguen para que ustedes puedan darse cuenta de qué está hablando Pablo exactamente. Aquí está hablando del tema de la resurrección, ¿no? Está hablando del tema de la resurrección. Entonces, los que mueren en Cristo, los que van al descanso, los que mueren en el Señor, según lo que dice, los que descansan en paz. Los que descansan en paz, debe ser considerado algo trivial. ¿Por qué? Porque creemos en la esperanza de la resurrección. De la resurrección. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Esa es la esperanza y es el descanso supremo en nuestra vida, porque el morir es ganancia y nos da una esperanza extraordinaria a aquellos quienes estamos vivos. Dice el sabio Salomón que hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque los muertos ya nada saben, ellos descansan en paz. Así es. Y queremos, familia, mire, lo que decía en un momento Jorgen, que tiene que ver con nuestra humanidad. Tú lo puedes perder todo. Tú puedes perder casa, carro, familia, esposo, hijo. Todo en esta vida se puede perder, pero que nunca pierdas la esperanza, porque todo en esta vida acabará, pero lo que viene, lo mejor que viene, es la esperanza que Dios nos ha prometido, que es el descanso supremo. Así es. Título de la lección, ¿no? Que valga decir que ya estamos terminando, sí, pastor.
Regocijaos en el Señor siempre. Apocalipsis 21 y 22 dan una clara vislumbre de lo que será el mundo venidero, ¿no? Sí. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni Segunda siquiera, de Corintios 2:9, ni ¿no? siquiera ha subido al Primero. corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que aman su venida. Para los que aman su venida. ¿Sí? Entonces, aquí en Filipenses capítulo 4, del 4 al 6, Pablo habla acerca del regocijo, ¿no? Habla de que nosotros debemos regocijarnos en el Señor. Él lo dice, regocijaos siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Regocijaos. Y, Porque ese debe ser el diario de nuestro. Todo diario vivir debe ser regocijados en el Señor. Ahora, no pastor, angustiarse, mire, no angustiarse por un momento, no angustiarse por lo que no tienes, como lo habíamos dicho en una ocasión, no angustiarse por anhelar cosas de más. Pidámosle al Señor la sabiduría para vivir una vida victoriosa y que no nos falte cosa alguna, conforme a su gracia. Así Porque es. cuando usted se regocija en el Señor, no importa que falte lo demás que haga cola, pero Cristo primero en nuestra vida. Ahora, pastor, en medio de los momentos difíciles, ¿cómo es posible regocijarse? La gente a veces no encuentra regocijo en momentos difíciles, cuando se pierde un familiar, Sí. cuando uno pierde cosas que uno ama en esta vida. Bueno, en fin, hay tantas cosas que el ser humano pierde y que le duele perder, ¿verdad? Y en esos momentos no haya regocijo. Pero aún en esos momentos Pablo recomienda Claro. regocijarse, ¿no? Regocijarse. Y también otros apóstoles también lo resaltan. Cuando os halléis en diversas pruebas, está gozosos, dice Santiago, ¿no? No os afanéis por el día de mañana, dice Mateo. Deja que cada día traiga su propio afán. O sea, el Señor quiere, o sea, el descanso que Dios nos quiere dar es eterno, porque las cosas materiales, triviales, como nosotros las llamamos éticamente, son pasajeras. Todo es pasajero. Aún nuestro cuerpo mortal se va deteriorando cada día. A medida que vas creciendo, desde que naces empiezas a morir, empiezas a envejecer. Llega un momento en que duras un tiempito allí, pero eso va a pasar. Pasa, y ya es cuando va a venir la renovación finalmente, porque todo tendrá que pasar, consecuencia final del pecado, la muerte. Pastor. Y bueno, ya culminamos aquí con un pensamiento del folleto. El folleto menciona que podamos imaginarnos si nosotros no nos preocupáramos por nada de las cosas que perdiéramos, o que por causa de diferentes momentos que podamos vivir ocasionen dolor a nuestra vida. Si nosotros consideráramos eso como algo pasajero, como algo que va a pasar, ¿verdad? Nosotros pudiéramos hallar descanso en un mundo que convulsiona por el sufrimiento. Así es. Entonces les animamos, ¿verdad?, a que ustedes tengan esa esperanza suprema, que es el descanso eterno en Cristo Jesús. Desde ya debemos descansar en Él, porque estamos en vísperas. Así es. En vísperas de un mejor descanso. Así es. El Señor está cerca. ¿Okay? Muy bien, hemos llegado al final, pastor. Tenga una oración, por favor, para culminar. Vamos a orar. Les invitamos a ustedes también en su lugar. Querido Padre y eterno Dios, gracias, Señor, por el descanso que nos das. Intelectualmente nos das descanso al saber todas estas verdades. También nos renueva, Señor, con la esperanza bienaventurada de que un día todo acabará y todo será hecho nuevo. Ayúdanos a vivir a través de la fe como lo vivieron estos hombres, oh Dios, que saludaban ese descanso supremo que vendrá cuando tú vengas, y entraremos por una eternidad sin fin, gozando de tus maravillas. Permite que los televidentes, los que oyen, puedan sentir también, Señor, esta esperanza. Bendícelos a ellos, oh Dios, y que sus problemas materiales de este mundo puedan pasar a un segundo plano, porque tienes algo mejor para nosotros. Amén. Gracias, oh Padre. Ayúdanos en nuestras angustias, en nuestros temores, flaquezas y debilidades, y fortalécenos cada día en tu poder. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nosotros podemos leer lo siguiente. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sin duda alguna,
los momentos difíciles de esta vida han acabado con las esperanzas del ser humano. Sea cual sea el contexto en el cual nosotros nos encontremos, hemos tenido luchas, dificultades, y mientras caminemos en este mundo las vamos a tener. Pero como dijo el Señor Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que el ser humano busca, comida, vestido, agua, muchas veces dinero y muchas otras cosas para satisfacer sus necesidades, vendrán por añadidura. Aún hasta aquellas cosas que no menciona el capítulo 6 del libro de Mateo. Total, por nada nos afanemos. Dejémosle todo al Señor en sus manos a través de nuestras oraciones y hagamos nuestras peticiones, que Él sabrá escuchar y sabrá atender a nuestros requerimientos. No queremos despedirnos sin antes mencionarles o recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita y comparta también el link con otros para que puedan disfrutar también de los programas. Hemos llegado al final del trimestre. Descanso en Cristo ha sido un tema maravilloso, un tema de interés, y les invito a que podamos prepararnos para el siguiente trimestre. Es un nuevo tema. Se llama La verdad presente en Deuteronomio. Hasta este momento todavía no tengo el folleto para mostrárselos, pero les adelanto el título. El título del trimestre siguiente es La verdad presente en Deuteronomio. Estará muy bueno, así que no se lo pierdan. Muy bien, ahora sí, Dios les bendiga, les guarde y tengan todos una feliz noche.